voy a iniciar con mi primer problema, que sería sobre vectores. La pregunta que se relaciona con este problema sería qué tan importante es reconocer los vectores polares a los rectangulares. En este problema teníamos justo los dos tipos de vectores. Este sería nuestro vector polar y este sería nuestro vector rectangular. ¿Cómo sabemos esto? Pues yo usualmente cuando veo que tiene aquí grados, pues ya sé que este es el polar. Entonces lo que nos está pidiendo este problema es que encontremos el ángulo entre estos dos vectores. Lo primero que se debe de hacer en estos casos es pasar el vector polar a rectangular, porque así tenemos los dos vectores de la misma forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro plano cartesiano y ubicamos los 25 grados, que dice aquí que está al sur del oeste. Dibujamos nuestro plano cartesiano y al sur del oeste estaría justo acá. Tenemos nuestros 25 grados. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que de aquí y acá serían que 90 y 90 grados, tendríamos un total de 180 grados más los 25. Así podemos continuar con nuestro siguiente paso. Entonces, esta suma sería 180 más 25, nos daría un ángulo de 205, perdón, grados y nuestros 32 metros. ¿Ok? Entonces, aquí continuamos descomponiendo nuestro vector. Ocupamos nuestro 32 coseno del ángulo que calculamos y luego abajo del seno de 205. ¿Ok? Entonces hacemos estos dos cálculos. Aquí por el primero, coseno de 205 por 32 nos tendría que dar negativo 29 metros. Y para el seno de 205 grados por 32 nos terminaría dando negativo 13.5 metros. ¿Ok? Entonces ya estas dos respuestas que nos dio acá ya son, ya se puede considerar un vector rectangular porque tiene pues ya componente X, este sería nuestro X y este sería nuestro Y. Igual que el que está acá, este es el X y este es el Y. Bueno, luego tenemos que pasar a la siguiente parte. Este sería nuestro siguiente paso. Tengo ya mis componentes en X y Y de los dos vectores. Vamos a usar esta fórmula. La siguiente pregunta que se relaciona en la resolución de mi problema sería cómo se determina la dirección de un vector a partir de sus componentes. Esto lo vamos a saber aquí, ya que usando esta fórmula no vamos a obtener directamente la respuesta de cada uno de estos ángulos. Bueno, en el primero sí la tenemos directamente, que sería, bueno, aquí pusimos la componente Y sobre la componente X. Esta es nuestra fórmula. La respuesta aquí nos tendría que dar un 14. Esta acá era negativo, o sea, tendría dando negativo 14. Y aquí tendría que dar la respuesta un 24.96. Sin embargo, en este fue el que descompusimos antes y el ángulo estaba, si no estoy mal, estaba al sur del oeste. Entonces volvemos a dibujar nuestro plano cartesiano. Entonces este igual se sitúa aquí, sería 24.98. Entonces tenemos que incluir 90 más 90 más 24.98 y ese sería en realidad nuestro ángulo para el segundo vector, que nos daría 205. ¿Okay? Entonces ya tenemos 205 y el primero que sería negativo 14, porque pues digamos de que este es el plano cartesiano y este se encontraría justo acá, o sea aquí del eje X bajaría 14 grados aquí. ¿Okay? Entonces para continuar lo que vamos a hacer es una resta de estos ángulos, sería 205 menos nuestro negativo 14. Esto nos terminaría dando la respuesta 219 grados. ¿Ok? Sin embargo, esta respuesta no está del todo bien porque, o sea, 219 es mayor a 180. Entonces, esto me lleva a la tercera pregunta, que sería cómo se calcula el ángulo entre vectores sin producto punto, que es justo en estos casos que 219 es mayor a 180. Lo que vamos a hacer en este caso es restar simplemente del 360 219 para que ya nos dé la respuesta final, que es 141 grados. Voy a continuar con el problema número 2, el cual es sobre un estudiante que está buscando sus AirPods y nos da como cuánto se movió y en qué ángulo. Entonces la primera pregunta es hacer un diagrama de la situación que muestre todos los desplazamientos. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo nuestro plano cartesiano. Y dice aquí primero que salió del elevador. Ok, vamos a poner nuestro elevador aquí. Este será nuestro punto de origen. Y caminó 8.50 metros hacia el este. ¿Okay? Entonces sería aquí recto, solo movimiento en el eje horizontal, no subió ni bajó. Entonces aquí sería 8.50 hacia el este. Luego se movió 82 pies a 10 grados al este del sur. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es como que ubicar aquí un mini eje y ver dónde es que va a estar el este del sur. Sería 10 grados al este del sur, o sea, justo aquí. Justo aquí tendría mis 10 grados y este se estaría moviendo para acá. ¿Ok? Sería 82 pies. Y de último, este se mueve 0.016 kilómetros
a 80 grados sur del oeste. Entonces vamos a poner nuestro mini plano cartesiano aquí otra vez. Al sur del oeste, entonces se estaría moviendo justo aquí. 0.016 kilómetros. Algo así. ¿Okay? Y el ángulo que se hace aquí es de 80 grados. Para encontrar la distancia total recorrida, vamos a tomar en cuenta en metros, o sea, toda nuestra información tiene que estar en metros. El primero ya lo tenemos en metros, que sería 8.50 metros. Luego pasamos al segundo, que lo tenemos en pies, dice 82 pies. Sabemos de que un metro igual a 3.28 pies. Entonces la conversión aquí nos tendría que dar 25 metros. ¿Okay? Y por último, tenemos que se movió 0.016 kilómetros. Entonces pasamos 0.016 kilómetros a metros. Sabemos de que serían 3 decimales hacia atrás, o sea, hacia la izquierda, perdón. Entonces sería de 0.016, sería 1, 2, 3, o sea, 16 metros. Aquí simplemente sumamos donde primero se movió, luego el segundo y el tercero, y esto nos tendría que dar un recorrido, un total que sería de 49.5 metros recorridos. Inciso C, que sería calcular el desplazamiento. Para este, pues ya sabemos que en X se movió 8.50, con esto no tenemos que hacer nada, este número pues ya está. Luego vemos aquí que tenemos estos otros dos, que con estos sí vamos a tener que descomponerlos a vectores rectangulares. Entonces hacemos lo que hicimos en el primer problema, que aplicamos aquí, bueno, primero nos fijamos dónde es que está el ángulo. En este caso, 10 lo encontramos aquí, en el cuadrante número 4. Entonces tenemos que tomar en cuenta 90, 90 más otros 90, más los 10, que nos daría 25, y el nuevo ángulo sería de 280 grados. ¿Okay? Y luego tomamos en cuenta también aquí este, entonces sería 16, 90 más 90, 180. Y ahora sí, continuamos. Sería 25 de coseno, 280, y 25 seno de 280. ¿Okay? Vamos a sacar primero estos dos. La respuesta para coseno 280 por 25 nos tendría que dar 4.3. Y luego este de acá abajo, negativo 24.6. Este sería nuestro X y este nuestro Y. Vamos a continuar con este otro. Hacemos lo mismo. Ponemos nuestro 16 y coseno de 180. Y 16 y coseno y seno. Aquí es seno. Seno de 180. ¿Okay? La respuesta de estos dos, el primero tendría que ser negativo 15.8. Y seno de 180 por 16 sería 2.8. ¿Okay? Nuestros valores en X, el primero ya habíamos dicho que era 8.50, este no teníamos que calcular, ya nos había dado el valor. Luego el otro valor en X sería 4.3, todos estos son metros. Y el último sería de, bueno, este es un negativo, entonces ponemos negativo 15.8 metros. ¿Okay? Aquí nos tendría que dar nuestro desplazamiento en X, aquí vamos a poner nuestros datos del desplazamiento en Y. Pues sabemos de que cuando se movió aquí en horizontal no se movió nada en Y, entonces sería 0. Nuestro otro valor en el eje Y sería negativo 24.6. Y por último, se movió negativo 2.8 metros. Todos estos son metros también. Bueno, ahora sí, nuestra respuesta, o sea, después de haber calculado esto, en el eje X tendría que darnos negativo 3 metros y en el eje Y sería 29.4 metros. ¿Okay? Y si lo podemos poner aquí en coordenadas, sería negativo 3 y 27.4. Eje X y eje Y. Esto fue lo que se movió, o sea, lo que se desplazó el estudiante mientras buscaba sus AirPods. Las tres preguntas que se relacionan para resolver este problema sería la primera, por qué es útil descomponer los vectores polares a rectangulares. Y esto sería porque si no los descomponemos no podemos encontrar directamente los componentes en X y en Y, como lo hicimos en el problema. Y la segunda pregunta sería cómo se obtiene la posición final después de varios desplazamientos. Luego de descomponer en X y en Y, la obtenemos incluyendo los signos ya sea negativo o positivo. Se tiene que incluir para que así ya podamos saber el desplazamiento en sí. La tercera pregunta sería ¿cuál es la diferencia entre distancia total y desplazamiento? Bueno, pues el desplazamiento, como dije antes, se incluyen los signos. Sea negativo si bajó y se fue a la izquierda, y positivo si subió. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre distancia total y desplazamiento? Bueno, pues desplazamiento, como dije antes, se incluye los signos, de sea positivo o negativo, y en distancia total solo se suma, o sea, no importa en qué dirección, si fue positivo o negativo, el movimiento solo se suma. Este es sobre un vehículo, dice que la rapidez máxima sería de 27.26, dispone de 9 horas para recorrer una distancia de 541 millas, y nos da la aceleración, desaceleración y un punto donde se está moviendo de forma constante. Primero, la A, se efectúa las conversiones que consideren necesarias. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer primero es pasar la distancia que nos está dando millas, lo vamos a pasar a metros. ¿Okay? Esto ya lo había hecho, si lo tuve bueno en el parcial, que sería 870.469 metros. Es lo que tiene que recorrer y sería en 9 horas.
Vamos a pasar esto a segundos para que sea más fácil lo demás, los cálculos. Esto serían 32.400 segundos. ¿Ok? Entonces, queremos saber si va a poder recorrer esta distancia en igual o menos tiempo de 32.400 segundos. Bueno, luego de esto vamos a continuar con los cálculos ya en sí. Nos está dando la información de la aceleración. Vamos a hacer eso primero. Entonces, para aceleración, vamos a poner acá. Bueno, vamos a usar la fórmula de tiempo igual a velocidad dividido en aceleración. Sabemos que la velocidad, cuando este estaba acelerando, era de 29. Bueno, esta es la máxima velocidad, entonces vamos a poner esto acá. Y la aceleración sería de 1.8 20 metros por segundo al cuadrado. Esta información sí le está dando ahí el problema. Okay. Entonces aquí nos va a dar el tiempo. Este cálculo acá nos tendría que dar la respuesta. Sería 14.98 segundos. ¿Okay? Y con este podemos sacar nuestra distancia recorrida. La fórmula es un medio multiplicado por la aceleración y el tiempo al cuadrado. Vamos a poner toda la información aquí. Un medio, la aceleración, que sería 1.820. Y el tiempo, que ya lo conseguimos aquí, sería 14.98. ¿Okay? Entonces la distancia al resolver todo esto en una calculadora nos tendría que dar una respuesta. Y esta sería 204.2 metros. Entonces sabemos que cuando estaba acelerando, o sea, durante este tiempo, que son 14.98 segundos, se movió 204.2 metros. Entonces sabemos cuando estaba desacelerando, que fue un tiempo de 17.59 segundos, lo que recorrió en distancia fue 239.8 metros. Ahora vamos a continuar con el último inciso, que vamos a calcular aquí primero la distancia. Y sabemos, ya hicimos antes la conversión, de que en su totalidad, este iba a recorrer 870.46.9. ¿Ok? Estos son los metros en total que iba a recorrer el carro. A esto le vamos a restar lo que ya calculamos antes. O sea, cuando estaba acelerando, cuando estaba desacelerando, lo vamos a restar a esto, que serían dos cantidades. La primera es 204.2 y menos 239.8. ¿Okay? Esto nos va a dar la distancia, que sería 870.025 metros. ¿Ok? Ya tenemos la distancia, vamos a seguir con el tiempo. Aquí con el tiempo lo que vamos a hacer es poner nuestra distancia sobre nuestra velocidad máxima, que igual el problema nos daba eso, 27.26. Entonces el tiempo aquí nos daría 31 segundos, 31.91 segundos. ¿Okay? Esa sería nuestra distancia y el tiempo recorrido. Bueno, aquí tenemos nuestros segundos que nos estuvo dando tanto en aceleración como en desaceleración, y luego cuando la rapidez era constante, 31.914. Lo que vamos a hacer es, esta es la respuesta de haber sumado estos tres, sería 31.997, 947, son 4. ¿Ok? Esto es en segundos. Entonces, para más o menos tener más clara la idea, pasamos esto a horas. En horas sería 8.87 horas. ¿Ok? Entonces, teníamos un tiempo máximo de 9 horas para poder recorrer esta distancia. Y pues al final solo se usó este monto de tiempo, 8.87. Entonces, sí va a estar llegando a su destino un poco antes. O sea que sí lo va a poder hacer en las 9 horas. Bueno, las tres preguntas que se relacionan a mi problema sería la primera de qué tipo de movimiento puede ocurrir. Por ejemplo, en este problema fueron en total 3 fases de movimiento. El primero, cuando aceleró, cuando desaceleró, y luego la velocidad constante que tuvo como la mitad. Y la segunda pregunta sería cómo se calcula el tiempo y la distancia en cada fase. Bueno, el tiempo sabemos que es velocidad sobre aceleración, eso nos da el tiempo. Luego, cuando ya tenemos el tiempo, continuamos para encontrar nuestra distancia, que sería un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso se hace tanto para la aceleración como para la desaceleración. Luego, para cuando la velocidad es constante, el tiempo lo vamos a conseguir igual dividiendo la distancia durante ese periodo dividido en la velocidad. Y luego la distancia sería la distancia total menos la distancia que tuvimos en el tramo 1, o sea, cuando aceleró, y la distancia cuando desaceleró. Okay, la tercera pregunta, que creo, no sé si está muy relacionada con el problema número 4, que es el último, sería la importancia de hacer las conversiones, porque en este tipo de problemas, por ejemplo, cuando nos dio millas, hay que hacer la conversión a metros, para que así los demás cálculos ya sean mucho más fáciles de hacer.